Bueno. ¿Ven bien ahí? Bueno, estos son los temas que vamos a dar hoy. Espero que podamos desarrollar todo. Bueno, entonces, lo que nosotros estuvimos viendo y cuando terminamos la clase anterior fue que el sistema nervioso trabaja de una manera integrada. El sistema nervioso está compuesto por un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central. Bueno, y que lo que ocurre por fuera de nuestro organismo, los estímulos que recibe el organismo o lo que ocurre dentro del organismo, todo eso que ocurre, esa información puede, en distintos lugares, puede llegar finalmente al sistema nervioso. ¿Y cómo llega? A través de potenciales de acción que vimos que viajan. Para que se reciban estos estímulos, tienen que haber receptores. Y estos receptores están dispuestos en distintas localizaciones en el cuerpo. Son los que reciben entonces las distintas sensaciones o estímulos. Y no se quedan solamente en los receptores, sino que tienen que llegar finalmente al cerebro. Entonces, necesitan todo un trayecto, necesitan también, así como hay receptores y que esa información que captan los receptores puedan llegar hasta el cerebro, necesitan de vías, de carreteras, de caminos. Y bueno, y ahí le tenemos al sistema nervioso periférico, luego al sistema nervioso central. Y vimos entonces que hay un camino de entrada que llega al cerebro o a distintas partes del sistema nervioso central y luego vuelve la respuesta a ese estímulo por otra vía que nuevamente va pasando por caminos que le llevan otra vez hasta que actúen sobre los efectores. Los efectores son los que van a llevar a cabo esa respuesta. Los receptores son los que reciben el estímulo. Los envían entonces a través de distintas vías que componen el sistema nervioso y se integran en distintos niveles del sistema nervioso. Alguna parte de esos estímulos llegan a la médula, otra parte de esos estímulos llegan incluso al tronco cerebral, puede llegar al bulbo, a la protuberancia, al mesencéfalo, puede llegar al cerebro, incluso hasta la corteza cerebral, o puede llegar al cerebelo. Todo eso es sistema nervioso central. Y dijimos, estoy repitiendo, tiene una respuesta. La respuesta tiene que viajar nuevamente y llega hasta los efectores. Los efectores por lo general son músculos o son glándulas. Y dijimos, ¿qué es lo que hacen? Si es músculo, generalmente tiene que responder con una contracción. Si es glándula, con una secreción. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco de la porción sensitiva del sistema nervioso. Con eso entendemos, el sistema nervioso tiene una porción sensitiva y tiene una porción motora. La porción sensitiva es la que recibe los estímulos, lo que acabamos de decir, y que para eso necesita de receptores, que son los que reciben. Y acá tenemos entonces ya la figura de Guyton, donde nos habla entonces que nos está mostrando la porción somática del sistema sensitivo. Ya entendemos, sensitivo es la que recibe la información en los receptores. Y somática, ¿qué quiere decir? Generalmente somática quiere decir que está integrado con los músculos, por ejemplo, que está integrado con las articulaciones. Eso quiere decir somática. Entonces,
esa porción somática del sistema sensitivo transmite entonces información sensitiva. ¿Desde dónde? Desde los receptores. Y acá vemos los distintos receptores. Nos dice, por ejemplo, esto que vemos en un color rosadito, color piel, estos son los receptores que se encuentran a nivel de la piel. Y ustedes ven, dice, a nivel de la piel hay receptores que captan el dolor, o captan el frío, o captan el calor. Y sabemos que ese receptor, que esos receptores son terminaciones nerviosas. Después también hay receptores que captan, ¿qué? Presión. Y esos son, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, por ejemplo. Luego hay receptores que captan el tacto. Son ejemplo el receptor que se llama corpúsculo de Meissner. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, hay otros receptores en estructuras. La piel es una estructura bien superficial. Hay otros receptores a nivel de otras estructuras más profundas, por ejemplo, en las articulaciones. Hay otros receptores que están a nivel de los músculos. Y así vamos a ver no solamente músculos, digamos, esqueléticos, sino también músculos viscerales. Pero en este momento nos vamos a referir a esto. Entonces, esta porción somática del sistema sensitivo, que ya entienden qué quiere decir, transmite información, o sea, no solamente recibe la información, sino y no se va a quedar en los receptores. Esa recepción por los receptores debe a su vez ser transmitida, y es lo que vemos acá como las flechitas que van de estos receptores. Quiere decir que esos estímulos, esas sensaciones que captaron los receptores tienen que viajar, no deben quedar ahí, son solamente receptores. Y luego tienen que volver a transmitir esa información. ¿Y a dónde va esa información? Y nos dice, penetran el sistema nervioso central. Y ya hemos visto que era el sistema nervioso central. Es todo esto. Es médula espinal, es el tronco encefálico, el cerebro y el cerebelo y el cerebro. Es decir, todo tiene que ingresar. ¿Y cómo llega desde los receptores periféricos al sistema nervioso central? A través de los nervios periféricos. Entonces, receptores, estos nervios que ingresan, van a la médula, de la médula van a ir entonces hacia áreas más superiores del sistema nervioso central, que dijimos, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, que eso en conjunto se llama tronco encefálico. También van al cerebelo y van al cerebro. Por eso nos dice, esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta, tampoco quedan los nervios periféricos, a la médula espinal, en todos los niveles de la médula espinal, según donde vaya ingresando, y lo que ya les dije luego. ¿Hasta ahí siguieron? Y es lo que en la imagen de Guyton nos muestra, ingresa y nuevamente nos dice, de la médula va alguna parte de esa información, van al bulbo, protuberancia, formación reticular, al cerebelo, y llega a las distintas áreas del cerebro, y llegando hasta la corteza cerebral, que es esta porción más periférica del cerebro. Bueno, la mayoría entonces de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha, ocurren cuando esas experiencias sensitivas que captan estos receptores ingresan al sistema nervioso. Y acá nos va a decir nuevamente que hay distintos tipos de receptores sensitivos, que es lo que acabamos de ver. Nos dice, hay receptores sensitivos que captan las sensaciones visuales que están. Entonces, ¿esos receptores dónde están? En los ojos.
Hay receptores que captan las experiencias sensitivas, pero tienen que ser auditivas. Hay receptores que lo que captan son las experiencias de tacto. Y así hay otros tipos más porque acá no está todo, nos está hablando nomás de todos los tipos de sensaciones que se captan y que hay receptores, o sea, un receptor que va a captar los estímulos visuales no va a captar, sin embargo, los estímulos auditivos o no va a captar los estímulos táctiles. Captan información, pero cada receptor está preparado para recibir solo los estímulos para lo cual está estructurado. ¿Comprenden? Es lo mismo, yo no puedo decir yo veo con mis oídos. No, ahí no hay receptores para la visión. Yo escucho con mis dedos. No, ahí hay receptores de tacto, de dolor, de calor, de temperatura, de presión, pero no hay receptores para la visión. Entonces, eso nos está agregando. Hay receptores que captan, están preparados, diseñados para captar los estímulos especialmente para los cuales están estructurados y están repartidos en los lugares donde tienen que recibir eso. Bueno, entonces, ¿y qué pasa cuando se captan estos estímulos? Que lo que acabamos de decir, desencadenan reacciones inmediatas del encéfalo, y nosotros ya sabemos qué es encéfalo. Cuando se habla de encéfalo, ¿de qué estructura estamos hablando? Estamos hablando del tallo encefálico o tronco encefálico, que ustedes ya saben sus partes, o del cerebelo que es parte del encéfalo, y el cerebro. O sea, que ante esos estímulos, esas áreas del encéfalo, entonces desencadenan reacciones inmediatas, pero que también pueden suscitar esas experiencias sensitivas que tenemos a partir de esos distintos receptores. Pueden también almacenarse. Y nos dice, esas experiencias pueden almacenarse por minutos, por semanas o por años. Y en el futuro causar reacciones. Y para eso entonces está la memoria. Entonces, otro conocimiento más que tenemos que tener, esos receptores causan, acabamos de decir, esas sensaciones, perdón, esas experiencias sensitivas captadas por los receptores, entonces, y que ya vimos que viajan a otras áreas del sistema nervioso central. En este caso nos dice, ¿y qué es lo que causa? Que el encéfalo, que es parte del sistema nervioso central, reaccione inmediatamente. Pero también puede ocurrir que esas mismas experiencias sensitivas se almacenen en el recuerdo, en lo que es la memoria, que en otro capítulo se va a hablar de eso. Y entonces no reacciona inmediatamente el organismo, sino que hay reacciones corporales que pueden ocurrir minutos más tarde, semanas o años más tarde. Bueno, entonces, hablando de las sensibilidades somáticas, ¿qué es lo que vemos? Que la sensibilidad, primero el concepto, ¿qué es sensibilidad somática? Es un mecanismo nervioso. Y a través de este mecanismo nervioso recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Por eso dice somática, del cuerpo. Y nos dice, hay otra. Guyton, por ejemplo, hace esa diferenciación. Nos dice, ¿por qué les digo esa diferenciación? Porque pueden encontrar autores donde no hace esta diferenciación. Entonces, nos habla de que hay una sensibilidad somática y hay unas sensibilidades especiales.
Las sensibilidades especiales dice que se refiere a todas esas sensaciones que se reciben por la vista, por el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio. Esas 5. A eso le llama sensibilidades especiales. Y sensibilidad somática es toda esa otra información sensitiva que aporta el cuerpo. ¿Comprendieron esa diferencia? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿el sentido de la vista es una sensibilidad? ¿Sí o no? Sí es. Sí, doctora. Pero, ahí le voy a dar la pregunta, ¿es sensibilidad somática o es sensibilidad especial? Exacto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Le llaman, todo es sensibilidad, lo que capta esas sensaciones, pero diferencia. Las sensibilidades pueden ser somáticas o especiales. Las especiales son esas 5 que dije: vista, oído, olfato, gusto y equilibrio. Y la sensibilidad somática son todas las otras sensaciones que no están aquí y todo el cuerpo puede captar. En cambio, la vista no se puede captar en todo el cuerpo, solamente con el órgano de los ojos. El oído, solamente en el oído se puede escuchar. El olfato, solamente la nariz. El gusto, solo la lengua. Y el equilibrio tiene su sistema especial. En cambio, la sensibilidad somática tiene receptores en el resto del cuerpo. Por eso es que está diciendo eso. Bueno, entonces, esperando que ya hayan entendido esa diferenciación, vamos a hablar porque qué es lo que nos pide hoy nuestro tema: sensibilidad somática. Miren, es lo que yo les puse. Tenemos que empezar a hablar de lo que son las sensaciones sinestésicas, receptores y estímulos. Entonces, para desarrollar eso tenemos que estar comprendiendo esto. Bueno, la sensibilidad somática, que ya entienden a qué se refiere, de dónde proviene esa sensibilidad, esa información, no es un sistema desorganizado, está organizado. Entonces vamos a ver cómo está organizado esto. Y nos dice, hay una clasificación de sensibilidades somáticas y nos dice que en esta clasificación, las sensibilidades somáticas que tienen sus receptores en todo el cuerpo pueden ser sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, pueden ser sensibilidades somáticas termorreceptoras y sensibilidades somáticas que son sensibles al dolor. A su vez, las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras están formadas por las sensaciones táctiles y las sensaciones posicionales. ¿Qué quiere decir? Que los receptores que captan las sensaciones táctiles, y uno se pregunta, ¿qué sensaciones táctiles? Y acá nos dice que las sensaciones táctiles que captan son la de tacto, presión, vibración y cosquilleo. Entonces ustedes se imaginan, porque se le toca, porque se presiona un poco, porque vibra y porque siente el cosquilleo. Todo eso captan digamos, es parte de la sensación táctil. ¿Comprendieron eso? Y las otras sensibilidades somáticas mecanorreceptoras son las que captan la sensación de la posición de nuestro cuerpo. Y dice, el estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo. Vamos a pensar el músculo. El músculo se mueve, se desplaza. Entonces, al desplazarse, y no puede ser solamente músculo, pueden ser los tendones, pueden ser las articulaciones, entonces el organismo recibe, ¿qué es lo que capta? La posición estática, es decir, cuando está quieto sabe que está quieto. Y sabe si está en posición horizontal, si está en posición vertical. La mano de ustedes, por ejemplo, en este momento, cada uno piense de repente cómo está su mano derecha. Sin mirar, ustedes van a poder decir cómo está su mano derecha.
si está en posición horizontal, si está más hacia la derecha, más hacia la izquierda, si están girando a derecha, si están girando a la izquierda. Sin que ustedes miren al otro lado y van a saber, ¿es así o no es así? Y porque entonces esa sensación de posición les viene a través de esto. Entonces, la sensación posicional capta no solamente la posición estática, sino también movimiento y velocidad de movimiento. Puede detectar si el movimiento es rápido, si el movimiento es lento. Bueno, luego están las sensibilidades termorreceptoras. ¿Qué quiere decir? La sensibilidad que capta la temperatura, que quiere decir calor o frío. Si los receptores que captan esas sensibilidades están sanos, entonces esas sensaciones y las vías también que transmiten eso, entonces uno va a sentir frío o calor, capta el cuerpo. Eso, por ejemplo, no nos viene por la vista. No voy a decir, miro que tengo frío, miro que tengo calor. No tiene sentido. Bueno, ¿qué otra es la sensibilidad somática? La sensibilidad al dolor. ¿Y cuándo se siente el dolor? Cuando hay algún daño a algún tejido, por ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos la clasificación de las sensibilidades somáticas. Nuevamente decimos, nos hizo bien la diferencia entre lo que es sensibilidades especiales y sensibilidades somáticas. Las sensibilidades somáticas ya sabemos a su vez que son de 3 tipos y ahí tiene una subdivisión las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, o sea que son como mecánicas. Y ahí vimos que es la táctil y la posicional. ¿Y por qué quiero que entiendan bien? Porque hoy lo que nos toca hablar es de la sensación posicional. No vamos a hablar ni de la táctil, ni termorreceptora, ni el dolor, sino vamos a hablar de la sensación posicional. Entonces nosotros ya tenemos que entender, posición cuando es estático o cuando hay movimiento. Y ustedes ya saben, ya tienen que saber de dónde viene esto. Bueno, nos dice también Guyton, hay otra manera de clasificar las sensibilidades somáticas. Entonces vamos a ver esta otra clasificación. Dice, las sensibilidades somáticas también se las puede clasificar de otra manera. Por ejemplo, llamarle sensibilidad esteroreceptora, sensibilidad propioceptiva, sensibilidad visceral y sensibilidad profunda. A nosotros nuevamente, lo que en esta clase nos pide el contenido es hablar de la sensibilidad propioceptiva. Y ahora, al desarrollar, vamos a ir entendiendo nuevamente qué es sensibilidad propioceptiva. Bueno, cuando dice sensibilidad esteroreceptora, quiere decir que procede de la superficie del cuerpo. O sea, donde está la piel, las uñas, superficie del cuerpo. Cuero cabelludo, es superficie. Y acuérdense, es parte de una sensibilidad somática, porque no es sensibilidad especial. Después, ¿qué significa sensibilidad propioceptiva? Que también es sensibilidad somática. Es la que tiene que ver con el estado físico del cuerpo. Por ejemplo, nos dice, la sensación de posición del cuerpo. Cómo están los músculos y los tendones. También acá en sensibilidad propioceptiva, esta sensibilidad, según esta clasificación, incluye la sensación de presión, pero no en cualquier lado, originada en la planta de los pies. Cuando se siente presión en las plantas de los pies, nos dice, eso también es parte de la sensibilidad propioceptiva. Y ya sabemos, si uno le pregunta, ¿sensibilidad propioceptiva es sensibilidad somática o sensibilidad especial? ¿Y cuál es la respuesta? Somática, exacto.
¿Qué otro tipo de sensibilidad incluye la sensibilidad propioceptiva? La sensación de equilibrio según esta clasificación. Y acá nomás nos hace la aclaración Guyton. Nos dice, sin embargo, la sensación de equilibrio, según la otra clasificación, es una sensibilidad especial. ¿Se acuerdan? Acá. Como sensibilidad especial está el equilibrio. ¿Ven? Y en esta otra clasificación que estamos viendo, nos dice, en sensibilidad propioceptiva, que es parte de una sensibilidad somática, dice incluso de la sensación de equilibrio, que se considera una sensibilidad especial en vez de una sensibilidad somática. Nos hace esa aclaración, que es lo que yo les dije. Hay autores, pero nosotros vamos a manejarnos ya que hacemos Guyton. Entonces, cuando decimos sensibilidad propioceptiva, Guyton ya nos dijo que sensación de equilibrio es una sensación de especial. Pero recordando siempre que hay autores que le consideran a la sensación de equilibrio dentro de una sensibilidad propioceptiva. ¿Comprendieron eso? Bueno, ¿a qué se le llama sensibilidad visceral? A la sensibilidad que proviene de las vísceras del cuerpo. Es decir, ¿cuáles son las vísceras? Los órganos internos. Uno dice, todas esas sensaciones que captan las vísceras se llama sensibilidad visceral y es una sensibilidad somática. ¿A qué se le llama sensibilidad profunda? A la que viene de los tejidos profundos, fascias, músculos, huesos. Acá, fíjense que nos mezcla un poco de músculos como estaban en sensibilidad propioceptiva. Pero sí los huesos están en sensibilidad profunda. Comprende básicamente la presión profunda, el dolor y la vibración. Bueno, entonces nuevamente vemos que hay áreas como que se imbrican, se superponen y tienen que tener estas dos clasificaciones, pongan bien una al lado de la otra para dar. Hay partes en que discrimina muy bien, pero estas partecitas, cuando nos habla así de músculo, cuando nos habla de este equilibrio, es donde nos puede causar confusión, pero si recordamos las excepciones y como nos explicó Guyton, entonces vamos a saber que esas son, digamos, los puntos donde nos pueden querer, donde podemos confundirnos. Pero si aclaramos bien las excepciones, vamos a ver que es porque hay algunos autores que consideran y otras no. Así nomás. Bueno. Nuevamente dijimos que para recibir toda esta sensibilidad somática, que acabamos de ver que hay varios tipos de sensibilidades somáticas, ¿verdad? Dijimos que hay receptores, pero que a su vez esos receptores, ahí no se queda, no es captar nomás esa sensación, sino que también se tiene que transmitir ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Y por eso nos dice, casi toda la información sensitiva procede de los segmentos somáticos, y bien nos dice casi toda, porque ya vimos que hay sensibilidades especiales que tienen sus lugares específicos, no en otro lugar. Bueno, entonces casi toda la información sensitiva procedente de los segmentos somáticos corporales, que ya vimos recién, tiene que penetrar en la médula espinal. No es que del receptor va directo al cerebro, no. Tiene que penetrar entonces a la médula espinal. Entonces vemos acá a la derecha la imagen de médula espinal. Y nos dice entonces, penetra en la médula espinal a través de ¿qué? De las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Entonces nosotros vemos aquí donde les estoy mostrando, y discúlpenme si les parece, bueno, nosotros eso ya vimos muy bien en neuroanatomía, pues ahí les parece, ay doctora, nos habla como si fuese muy de preescolar. Entonces en ese caso me dicen y andamos, o sea, me voy más rápido.
Si no manejan mucho neuroanatomía, entonces esta es su oportunidad de aprender un poco. Entonces, ustedes me dirán. Mejor aprender más, profe. Bueno, ok. Entonces, mire, donde estoy mostrando. Entonces, ingresa, dijimos, de los receptores van a los nervios raquídeos, que estos son los nervios raquídeos, acuérdense, estos son los nervios raquídeos. Llegan por los nervios raquídeos ¿a dónde? A la médula ósea. Este es un corte transversal de médula ósea. Pero este nervio raquídeo no penetra a cualquier parte de la médula espinal, perdón, no es médula ósea, médula espinal. Penetra por la raíz dorsal. ¿Qué quiere decir? La raíz dorsal entra por esta zona, por la parte posterior de la médula espinal. Bueno, ¿y a dónde va? Y ahí vamos a ver. Ingresa por este nervio raquídeo, la raíz dorsal, y nos dice, luego desde la médula, ¿a dónde ingresa? Tiene que otra vez transmitirse. Y quiero que vean acá abajo. Me voy, acá ya moví el cursor. Si ustedes ven, esta porcioncita es médula espinal. Esta otra porción es médula espinal. Esto ya es bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, acuérdense que es parte del tallo encefálico o tronco encefálico, que tenía 3 elementos: el tallo encefálico, tronco encefálico. Le tiene al bulbo, a la protuberancia y al mesencéfalo. Y esto es bulbo, esta es una parte, corte transversal de bulbo. Acá está una parte superior de corte transversal, sigue siendo bulbo. Esto es protuberancia y esto es mesencéfalo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Médula y tronco encefálico o tallo encefálico. ¿Están viendo? Bueno, entonces, ¿qué nos dijo? Ingresa el nervio raquídeo por la raíz dorsal, esto es raíz dorsal, que es la parte posterior. Acá se llamaría raíz ventral, esto es raíz dorsal, el dorso por la parte de atrás. Ingresa a la médula. Pero de la médula dice, tiene que otra vez viajar esta información para llegar al encéfalo. Y ustedes ya saben lo que es el encéfalo. El encéfalo, dijimos, es cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y es lo que estamos viendo acá. De la médula sigue viajando la información por el encéfalo. ¿Y cómo viaja? Y tiene también sus vías. No es que se va a cualquier lado, así va saltando a un lado, otro para llegar acá. No, tiene otra vez sus vías. Y nos dice, las 2 vías sensitivas, porque acá hay un enjambre de vías. Como decía, hay un montón de carreteras. ¿Qué carretera tiene que tomar? Y la carretera que tiene que tomar la vía sensitiva para llevar estas señales somáticas, que también ya saben lo que es señal somática o estímulo somático, dicen, pueden ser o el sistema de la columna dorso-lemniscal medial, que es esta figura. Todo esta es la vía de la columna dorso-lemniscal medial. Y vamos a ver por qué se llama dorso-lemniscal medial. Y la otra vía que se parece mucho, pero que si uno mira bien, fíjense acá, es distinto. Este tiene un camino y este otro. Este se llama el sistema o la vía sensitiva anterolateral. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Bueno, entonces nuevamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo que hay receptores somáticos y que hay receptores de sensibilidades especiales.
Nosotros vamos a hablar de los receptores somáticos ahora. Esos receptores somáticos son de distintos tipos. Vimos sus clasificaciones y son diferentes porque las sensibilidades somáticas son diferentes. Ahí dijimos sensibilidades somáticas de dolor, sensibilidades somáticas de depresión, sensibilidades somáticas de movimiento. Todo eso vimos y vimos que hay dos clasificaciones. Y ya les expliqué las similitudes y, digamos, un poco las particularidades que pueden ofrecer un poco de peligro, pero ya por eso les adelanté cómo abordar eso para que no nos confunda. Y vimos que se recepcionan entonces estas sensaciones, se recepcionan por los receptores, que los receptores nuevamente tienen que enviar esa sensación a través de los nervios periféricos para que ingresen a la médula. ¿Y cómo ingresan a médula? Por el nervio raquídeo. Y ya nos dijo por dónde ingresaba. Pero que otra vez no se tiene que quedar en la médula, sino que tiene que viajar hacia el encéfalo. Y nos dijo, viaja desde la médula, que vimos que estos dos cortes representan la médula. Y desde aquí ya empieza el encéfalo, las distintas partes del encéfalo. Y dice, pueden viajar al encéfalo por dos vías, o el sistema de la columna dorso-lemnisco-medial o el sistema anterolateral. ¿Hasta ahí llegamos bien? Bueno, seguimos. Y ahora, para que nosotros podamos hablar, y voy a retroceder un poco de esto, fíjense que para que yo pueda desarrollar sensibilidad propioceptiva, les tengo que estar hablando de todo esto, si no, esto les resulta chino básico. Bueno. Entonces, vamos a desglosar el sistema de la columna dorso-lemnisco-medial, que es una de las vías de transmisión de las señales somáticas en el sistema nervioso central, porque vemos que es sistema nervioso central, ya dijimos que es todo esto, médula y encéfalo. Entonces, desde aquí tenemos que ver, porque lo que es esta parte es sistema nervioso periférico, acá el nervio raquídeo. Entonces, desde aquí vamos a hablar, donde el nervio raquídeo ingresa a médula. Y vamos a ver entonces cómo es esta vía de transmisión, el sistema de la columna dorso-lemnisco-medial. Bueno, y nos dice, como su nombre da a entender, columna dorso-lemnisco-medial. Transporta señales en sentido ascendente. ¿Y por qué nos dice? Claro, vemos, en sentido ascendente porque de médula asciende hacia el encéfalo. ¿Y por qué sabemos que es ascendente? Porque los lemniscos son estos. Estos son los lemniscos mediales. Y a nivel de médula no hay lemniscos mediales. Están acá a este nivel de protuberancia. Mesencéfalo, estos son los lemniscos. Entonces, si se llama columna dorso, acá me habla de después le voy a explicar por qué dice dorso, pero el lemnisco ya es por esto, el lemnisco está a esta altura. Entonces, por eso dice, nos da a entender que transporta señales en sentido ascendente, sube de la médula hacia el cerebro, porque hay vías de retorno que bajan del encéfalo hacia acá. En cambio, esta es una vía que asciende. ¿Me están siguiendo? Entonces, transporta señales en sentido ascendente, básicamente por las columnas dorsales de la médula. ¿Y cuáles son las columnas dorsales de la médula? Ya da por sentado que todos sabemos porque se supone que tienen una base de neuroanatomía. Las columnas dorsales, si ustedes ven aquí abajo, vamos a irnos acá atrás. Acá vean, están mirando, esta es un corte transversal de médula espinal, ¿ven? Esta es el área posterior o dorsal y esta anterior o ventral. Estas dos áreas que se llaman acá se llaman columnas dorsales.
que no confundan con hasta posterior y hasta anterior. Esto se llama columna dorsal. Y estas columnas las vemos en la médula espinal. Entonces, si nos dice que su nombre ya nos da a entender que es ascendente, entonces si nos dice el sistema de la columna dorsal y columna dorsal, acá vemos, estas son las columnas dorsales que están en la sustancia blanca de la médula. ¿Ven? Acá notan las columnitas dorsales. Y bueno, y de las columnas dorsales se van a los meniscos, a los lemniscos, perdón. Por eso nos dice dorso lemnisco. ¿Y por qué nos va a decir medial? Porque utiliza los lemniscos mediales. ¿Y hacia dónde va? Dice, hacia el bulbo raquídeo. Y este es bulbo. ¿Y dónde está el bulbo raquídeo? Es parte del encéfalo. Bueno, estamos hablando entonces de este sistema dorso-lemnisco medial. Bueno, nos dijo que primero empezamos otra vez a mirar, nos dijo que este sistema de la columna dorso-lemnisco medial, ¿cómo inicia? Ingresando, y también el sistema anterolateral, después nomás que se dividen, ingresan a la médula entonces por el nervio raquídeo. Entonces, nos vemos acá. Hay ingreso por el nervio raquídeo. Aquí está. Este es el nervio raquídeo. Este es el nervio raquídeo. Y nos dice, después de hacer sinapsis y cruzar al lado opuesto a este nivel, entonces nos vemos, ingresó y acá hizo sinapsis. No sé si notan, acá hay un puntito, acá hay otro puntito, acá termina. Ahí está la B ahí. ¿Notan eso ahí? Sí, profe. Ingresa en la médula. Asciende hasta, y esto es ingreso en médula, asciende hasta dónde? Hasta bulbo raquídeo. Y ahí vimos, ¿por dónde ingresó? Fue a bulbo raquídeo. En bulbo raquídeo hace sinapsis, nos dice. Acá vemos uno rojito y uno, van a entender por qué, y uno azul. Y acá ven la sinapsis en bulbo raquídeo, dice. Hacen sinapsis en el bulbo raquídeo. Y desde allí ya cruzan al lado opuesto. En el bulbo raquídeo ocurre la sinapsis y ocurre también el cruzamiento al lado opuesto. Entraron acá, vemos por el lado izquierdo y vienen aquí, parte media, y cruzan al lado derecho. Y una vez que cruzan al lado derecho, allí ascienden a través del tronco del encéfalo. Ya sabemos que el tronco del encéfalo, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y así sube. Acá, ahí asciende, dice, por el tronco del encéfalo. ¿Y hasta dónde asciende así? Hasta el tálamo. Este es el tálamo. ¿Y por qué parte? Sí, bro. Entonces, uno tiene que saber neuroanatomía para comprender sistema nervioso, como cualquier otra cosa. Cuando se va a hablar de fisiología de algo, hay que hablar de la anatomía de ese algo, conocer. Y acá tenemos que hablar de la neuroanatomía, o si no, no vamos a entender y tampoco vamos a entender las patologías que se generan. Bueno, espero que hayan entendido hasta ahí que mirando esta figura se entiende perfectamente lo que nos está describiendo. Bueno, ahora que ya nos habló de la anatomía, dónde están sus receptores, cómo ingresa a la médula, a través de qué parte de la médula, que viaja hasta el bulbo, que en el bulbo hace sinapsis, luego cruza y después cómo viaja una vez que cruzó en el bulbo, cómo ahí ya viaja tanto por lo que queda del resto del tronco encefálico y llega hasta el tálamo.
a través, en la zona de los lemniscos mediales. Bueno, este sistema de la columna dorso-lemnisco medial, este que estamos viendo, está compuesta por fibras nerviosas mielínicas grandes. Ustedes ya saben lo que quiere decir una fibra con mielina. Y nos dicen que son grandes. Y usted ya sabe qué pasaba con las fibras mielínicas, ya estuvimos estudiando. Y transmiten las señales hacia el cerebro. Y entonces vemos, esto ya es cerebro. Y nos muestra incluso a qué parte del cerebro, corteza cerebral. Esta es la corteza. Entonces vemos desde dónde inicia, dónde se recibe, cuál es el trayecto que sigue en las distintas partes del sistema nervioso central y a dónde llega. Ya sabemos que está compuesta por fibras mielínicas grandes. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de 30 a 110 metros por segundo? Rapidísimo, ni en vehículo no nos vamos así. En un segundo irnos 110 metros. O 30 metros, no. Esto es muy rápido. A esa velocidad, entonces, transmite las señales somáticas. Bueno, por otro lado nos dice, las fibras nerviosas que componen esta vía presentan un acusado grado de orientación espacial con respecto a su origen. Y eso tenemos que saber muy bien. En el caso, porque estamos hablando de la vía de la columna dorso-lemnisco medial. Y nos dice, la información sensitiva que deba enviarse con rapidez y con fidelidad temporal y espacial, o sea que en tiempo y en espacio, todo lo que tenga que viajar así de rápido tiene que viajar por esta vía, porque ya vimos, son fibras mielínicas y la velocidad de transmisión es de 30 a 110 metros por segundo. Este sistema se encuentra limitado a tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora. Entonces, ahí nos hace otra aclaración. Que el tipo de sensibilidad que transmite esta vía de la columna dorso-lemnisco medial es de la sensibilidad mecanorreceptora, pero a unas, no a todas las sensibilidades mecanorreceptoras, a tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esas sensibilidades mecanorreceptoras que viajan por esta vía. Bueno, espero que hasta ahora todo lo que hemos dicho se les haya quedado. Y por otro lado, también tenemos que entender por qué dice que hay un acusado grado de orientación espacial. Y vamos a entender eso después. Y tiene que ver con el que haya decusación a este nivel, o sea, que se haya cruzado, que del lado izquierdo vino al lado derecho. Porque fíjense acá, miren otra vez la imagen. Acá nos dice, recibió la sensibilidad de lo que le pasa en su mano izquierda o de su pie izquierdo. Recibió acá, cruzó y vino. ¿Y dónde vino a parar? En cerebro. ¿De qué lado es esto? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Si yo estoy mirando de frente, este es el lado izquierdo. Exacto. Y nos dijo que cruzó al lado opuesto. Vino de la mano izquierda, pero capta el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que si mi cerebro derecho capta eso, realmente donde se produjo la sensación fue el lado izquierdo. ¿Comprendieron? Sí, profe. Y esto es muy importante, los neurólogos tienen que manejar, o para física, cuando hay ciertos problemas, saber, su vía cruzada es el problema. Bueno, entonces, por eso hay que conocer las vías, cómo es su anatomía, qué tipo de receptores usan, qué tipo de sensaciones son las que transmiten por esas vías. Y a dónde va, a dónde termina. Bueno, entonces ya saben que aquí, y
¿Y a qué nivel dijo que ocurría ese entrecruzamiento o decusación al lado opuesto? Exacto, exacto. Ingresa en médula, pero se entrecruza en bulbo y en parte inferior, como bien dijiste, y después ya sigue derecho en el lado contrapuesto hasta llegar a donde tiene que llegar. Bueno, dijimos que había dos vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas: el sistema de columna dorso-lemnisco-medial, que es el que acabamos de ver, que es este, y el sistema anterolateral, es este. Les vuelvo a mostrar. Y les dije que tenían cosas parecidas, pero tienen cosas diferentes también. Bueno, lo último que nos acaba de decir, que el sistema de columna dorso-lemnisco-medial, es esto, se encuentra limitado a tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora. Entonces tenemos que aprender cuáles son esos tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora. Y acá nos dice, acá están las sensaciones que viajan o que son transmitidas por este sistema. Y acá nos dice, sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades. La información más fina, más exquisita del tacto viaja por esta vía. También sensaciones vibratorias. Esas sensaciones de vibración, ¿verdad?, viajan por esta vía. Sensaciones posicionales desde las articulaciones. Todo lo que nos dice que nuestra articulación está en dorsoflexión, en extensión, eso viaja por esta vía. ¿Qué más viaja por esta vía? ¿Qué otras señales somáticas? Sensaciones de presión relacionadas con gran finura en la estimación de su intensidad. Esas son entonces las sensaciones somáticas que viajan por la vía de la columna dorso-lemnisco-medial. Porque también la vía anterolateral transmite sensaciones somáticas, pero otras. Y acá nos describe qué sensaciones somáticas van por la vía del sistema anterolateral y qué sensaciones somáticas o señales somáticas viajan por la vía de la columna dorso-lemnisco-medial. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok. Empezamos ya a hablar de la anatomía del sistema columna dorso-lemnisco-medial. Ya básicamente entendieron todo, si es que atendieron. Pero ahora nos va a dar un poquitito, nos va a dar al estilo de Guyton, que ya le conocemos, nos va a ir detallando más cosas. Ya tenemos la generalidad, la película, dónde empieza, dónde termina y cuál es el camino intermedio. Ya vimos, pero ahora nos va a agregar un poquitito más. Y nos dice que el sistema de la columna dorso-lemnisco-medial, nuevamente, y vamos a mirar, nos dijo que penetra en la médula espinal. Y ya vimos en esta figura donde está donde está el cursor, penetra en la médula. Vemos que acá penetra, acá también. Esto es médula. La diferencia que vemos, que vamos a entender bien después, que vemos que la mano, los receptores de la mano tienen los nervios que llevan la información, entran a un nivel más alto de la médula que los nervios que llevan la señal, el sistema, la señal o las sensaciones que provienen del pie, pero en ambos casos siempre ingresando a la médula. Y nos dice que al penetrar a la médula espinal, a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Este es un nervio raquídeo, raíz dorsal, nervio raquídeo, raíz dorsal.
Y acá entonces terminamos, nervio raquídeo, dice, al entrar a la médula espinal a través de las raíces dorsales, todo esto es la raíz dorsal del nervio raquídeo, las grandes fibras mielínicas, porque también ya nos dijo, las fibras que componen este sistema columna dorso-lendisco-medial son fibras mielínicas. Proceden de mecanorreceptores. Y ya nos dijo qué tipo de mecanorreceptores. Y se dividen casi de inmediato, o sea, al ingresar a la médula espinal, estas fibras que componen el nervio raquídeo se dividen casi de inmediato y dan lugar a dos ramas. Una rama medial, que es esta, y una rama lateral, que es esta. ¿Notan? Bueno, la rama medial gira, dice primero en este sentido, o sea, viene hacia el medio, pero después va hacia la columna dorsal, y esta es lo que yo les dije, se llama la columna dorsal. Es lo que vemos acá. Entra una de las fibras, entra a la columna dorsal. Esta es la columna dorsal. ¿Están viendo? Ahora después dice seguir su avance a través de esta vía durante su trayecto. O sea que se va acá, hasta aquí vamos viendo que se va yendo por la columna dorsal cuando se va yendo al encéfalo. La rama lateral, en cambio, penetra en el asta dorsal, así como vimos que la rama medial va a la columna dorsal, la rama lateral, que es esta es la rama lateral, penetra al asta dorsal. Yo les dije, no confundan columna dorsal con asta dorsal. Entonces ya vimos que esta rama medial, porque va hacia el medio, va a la columna dorsal. Y la rama lateral, porque este es medial, va hacia el medio y esta la considera que es lateral, va entonces al asta dorsal. Esta es el asta dorsal de la sustancia gris de la médula. Y a continuación se divide muchas veces, y acá vemos, se dividió acá, se dividió acá, se dividió acá. Miren cómo se va dividiendo en el asta dorsal, para suministrar terminales que hagan sinapsis. Nosotros vemos acá una terminal que hizo sinapsis. Acá se dividió para hacer sinapsis, acá se dividió para hacer sinapsis, acá también hay otra terminal para hacer sinapsis. ¿Van notando eso? Sí, profe. Y en sus porciones ¿dónde hace la sinapsis? En sus porciones intermedias y anterior. Y esta entonces es el asta dorsal. Y tienen sus porciones intermedias y acá incluso su porción anterior. Bueno. Y nos dice, las neuronas locales, acuérdense que acá hay todo cuerpos de neuronas. Acá hay neuronas. Las neuronas locales, o sea, las neuronas que están en la médula, porque ya estamos en médula, cumplen tres funciones. Uno, una parte de estas neuronas emite fibras que entran en las columnas dorsales. O sea, emite fibras que van acá, dice, porque es de los dos lados, solamente nos muestra un lado, pero eso que vemos acá ocurre de este lado. Entonces dice, emite fibras que van a las columnas dorsales de la médula y después ascienden hacia el encéfalo, que ya vimos. Y una buena parte, dice, una parte fundamental, dice, mucho, entonces se va, de esas neuronas emiten fibras para que vayan a las columnas dorsales. Muchas de las fibras son cortas y acaban a nivel local, o sea, terminan aquí nomás otra vez. Acá vemos fibras cortitas, otra fibra cortita vino, acá se formó y ya terminó en la propia médula. O sea, no va a la columna dorsal y viajar luego hacia el encéfalo. Estas fibras más cortas terminan en la médula espinal. Y estas son las fibras cortas que después van a ser
que después entendamos por qué ocurren los reflejos medulares. Y otras de las fibras dan origen a otros fascículos que se llaman espinos cerebelosos. ¿Por qué espinos? Y acá vemos espino, este es un espino. Quiere decir, espino porque se forma en la médula espinal y cerebeloso porque va a ir al cerebelo. Acá hay otro fascículo espino cerebeloso ventral. Entonces, volver a entender qué pasa con este nervio raquídeo que luego que ingresa por la raíz dorsal a la médula, que se divide en una rama medial, porque va hacia el medio, y una rama lateral. La rama dorsal, la rama medial, perdón, ya entendimos a dónde va, a las columnas dorsales y de ahí sube al encéfalo. Esta lateral da varios tipos otra vez de fibras. Unas que acaban aquí nomás son fibras cortitas y son las que después vamos a entender por qué ocurren los reflejos medulares. Porque entonces, si bien dijimos, esas sensaciones que entran llegan a la médula y de la médula van al encéfalo. Una parte. Otra parte quedan solamente en la médula. Y eso explica por qué hay un reflejo medular. Y otras dan entonces origen a fascículos, a los fascículos espinos cerebelosos, o sea, que van a llegar, no van a llegar al cerebro, sino van a llegar al cerebelo. Entonces, todo eso es parte del sistema de columna dorso-lemnisco medial. ¿Comprendieron? Solo vos comprendiste, mi hijo. Sí, comprendimos, profe. O no vas a responder, tenés toda la razón, mi hijo. Bueno, vamos un poquitito más y vamos a tener un recreíto. Ok. Seguimos siempre hablando del sistema dorso-lemnisco medial. Bueno, nuevamente esta es la figura 48.3 que nos dice Guyton. Cómo las fibras nerviosas que penetran las columnas dorsales, y ustedes ya saben cuáles son las columnas dorsales. Estas son las columnas dorsales en la médula ósea. En la médula espinal, perdón. Toda la hora quiero decir médula ósea, no es lo mismo. No es lo mismo decir médula espinal que médula ósea. Bueno, esta, ya vimos cómo las fibras nerviosas, ¿verdad?, penetran en las columnas dorsales. Ya vimos toda la división que ocurría cuando ingresaba. Bueno, y siguen su trayecto sin interrupción, nos decía, y acá ingresa, acá vemos, y siguen su trayecto sin interrupción hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo. Entonces vamos a mirar, esto es bulbo raquídeo. Nuevamente, esto que está en columna dorsal en médula, sigue su trayecto por columna dorsal hasta bulbo raquídeo. Este también ingresó a médula espinal por la columna dorsal hasta bulbo raquídeo. Y a este nivel ya nos dijo, hace sinapsis, y vemos la sinapsis en bulbo raquídeo. Y nos dicen qué núcleos. Núcleos cuneiforme y núcleo grácil. Si bien nos dice esto, Guyton no nos dice cuál es acá cuneiforme y cuál es grácil. Cuneiforme es este que ven en rojito, el que es más lateral. Y el grácil es este que está más por dentro. Por eso dice, hacen sinapsis en los núcleos. Acá están los núcleos y les traje acá otra imagen que no es de Guyton donde les dice, estos son los núcleos. Este es el cuneiforme y este el núcleo grácil. Entonces, aquí hacen sinapsis estas fibras que están llegando de la médula. Y estamos hablando siempre de la columna dorso-lemnisco medial. Entonces,
núcleo cuneiforme, núcleo grácil. ¿Notan? Sí, profe. Ahora, por ejemplo, si uno les pregunta, yo no sé si antes de la clase yo les decía dónde quedan los núcleos cuneiforme y grácil, me iban a poder responder. La verdad que no, profe. Bueno, entonces, ¿para qué les digo esto? No, no para que sientan vergüenza, sino porque yo podía haberme ido más rápido si yo les decía, bueno, de aquí va a los núcleos cuneiforme y grácil, de aquí va a ir al tálamo. Y ustedes iban a decir, sí, escuchamos alguna vez, pero no sabemos dónde queda. A lo sumo me iban a decir sistema nervioso central o qué. Entonces, por eso es que me estoy deteniendo bastante, porque yo suelo ver que no manejan mucho esta parte del sistema nervioso, la parte anatómica, que se da todo en primer curso. Bueno, entonces ya estamos entendiendo dónde están. Ustedes me van a decir, ahora sin chistar, supongo me van a decir, ¿dónde están los núcleos grácil y cuneiforme? ¿Cuál va a ser la respuesta? Parte inferior del bulbo raquídeo, profe. Exacto. ¿Bulbo raquídeo es sistema nervioso central o periférico? Central, profe. Central. Central. Muy bien, o sea, vamos aprendiendo. Ok, mi otra pregunta. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central? Bueno, médula espinal está bien. Y Encéfalo. encéfalo. Bulbo. Con que vos digas encéfalo y médula espinal. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son, cuando si yo te digo encéfalo, cuáles son las partes del encéfalo? Bueno, mira otra vez acá, por eso les pongo constantemente. El encéfalo contiene tallo encefálico o tronco encefálico, cerebro y cerebelo. Esos son los componentes del encéfalo. Repito, tallo o tronco encefálico, cerebro y cerebelo. A su vez, si uno dice cuáles son los componentes del tallo encefálico o tronco encefálico, bulbo raquídeo, puente de Barolio o protuberancia también se le llama, y mesencéfalo. Bueno, ok. Ese bulbo raquídeo, ¿en qué parte del encéfalo está? Parte del tronco encefálico, profe. Exacto. ¿Cómo también se le llama al tronco encefálico? Tallo encefálico, profe. Excelente. Entonces, fíjense, así uno va haciendo esa gimnasia hasta que ya uno al principio no se confunde qué era el encéfalo, qué era el tallo encefálico, y uno haciendo hasta que ya no se marea. Por eso es bueno practicar, y yo les voy poniendo y repitiendo a ver si les ayuda a que se quede. Bueno, entonces nos dijo entonces que llegan hasta estos núcleos cuneiforme y grácil. ¿Cuál es más lateral? ¿El núcleo cuneiforme o el grácil? Cuneiforme, profe. Exacto, el que es rojo, está más lateral en la médula. El otro es más central porque está más hacia el centro. Exacto, esto es central, esto es lateral. Bueno, porque ustedes se dan cuenta que con ese lenguaje posicionan cuando se habla sistema nervioso. Entonces nos dice, desde aquí, desde el bulbo, las neuronas de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Cuando hizo todo esto fueron neuronas de primer orden. Llegaron a estos núcleos, allí terminaron, hicieron sinapsis y salen otras neuronas llevando la información. Está viajando, acabó la sinapsis y sigue la información. Y las neuronas que parten luego de esta sinapsis, que son las neuronas postsinápticas, ya son neuronas de segundo orden. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y dice, desde aquí, desde estos núcleos cuneiforme y grácil, las neuronas de segundo orden se decusan. ¿Qué quiere decir? Cruzan al otro lado.
Eso quiere decir decusarse. Se decusan de inmediato hacia el lado opuesto. Ese es el lenguaje médico correcto. Aquí se decusan, cruzan al lado opuesto del tronco del encéfalo. Y a usted ya no es chino básico, sí. Se decusan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo. Y ustedes ya saben, bulbo es parte del tronco tallo encefálico. Ya no le es chino básico. Entonces dice, cruzan hacia el lado opuesto del encéfalo y continúan ascendiendo. Y se van hacia arriba porque tienen su destino final. Entonces, y continúan ascendiendo a través de ¿dónde? De los lemniscos mediales. Ya vi, estos son los lemniscos mediales. Por esa zona pasan, no pasan ni por esta zona, ni por esta, sino viajan a través de los lemniscos mediales. ¿Y hasta dónde van? Usando la vía, el camino de los lemniscos mediales, hasta el tálamo. Esto es el tálamo. Entonces, vimos hasta aquí el camino de las neuronas de primer orden. Acabamos de terminar de describir las neuronas de segundo orden. Y nos dice, en su recorrido por el tronco del encéfalo, ya saben, entonces ya no, si habla tronco del encéfalo, está hablando de médula espinal. No, Ya profe. no. Entonces ya no está hablando. En su camino, dicho de otra manera, por el bulbo, por la protuberancia o puente de Barolio y por el mesencéfalo, y vimos exactamente, dice, otras fibras nuevas procedentes de los núcleos sensitivos del trigémino se incorporan a cada lemnisco medial. Acá en este dibujo parece limpito, que se van solitas, solamente las fibras, esta así, pero nos agrega, aunque no se vea en esta imagen, que dice, en el trayecto por el tronco del encéfalo, por este nivel quiere decir, van recibiendo, dice, estas fibras, estas neuronas de segundo orden, van recibiendo, dice, otras fibras. ¿Y de dónde proceden? De núcleos sensitivos del trigémino. Entonces les traje esta imagen que ven acá, donde nuevamente aquí estamos bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y acá donde dice DB y donde dice PB, que es este, acá muestra entonces, estas son las fibras del trigémino que se le van agregando, se le agregan a estas fibras. Eso es lo que nos va diciendo. Se incorporan a cada lemnisco medial. Estas fibras desempeñan las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para el cuerpo. O sea, transmiten ese tipo de sensaciones, dice. Bueno, ahora nos va a describir qué pasa en el tálamo. Ya nos describió lo que pasa con... Siempre estamos hablando del sistema de la columna dorso-lemnisco medial, cómo es su trayecto a nivel de médula, cómo es su trayecto a nivel de tallo encefálico, y ahora nos va a decir qué pasa con estas fibras a nivel de tálamo. Entonces identificamos el tálamo. Este es el tálamo. En esta parte más grande es esta. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, dice, las fibras que están viniendo del tronco encefálico terminan, son las de segundo orden, terminan, y acá vemos otra vez. ¿Por qué dice segundo orden? Porque van a hacer nuevamente sinapsis y van a salir otras neuronas postsinápticas. Que ustedes ven acá, ¿ven? Todo esto es tálamo, esto quiere decir acá hay sinapsis. Acá están terminando las neuronas de segundo orden. ¿A qué nivel? Dice en el tálamo. ¿Pero qué nivel del tálamo? Que se llama zona talámica de relevo sensitivo o complejo ventrovasal. Este es el complejo ventrovasal. Esta parte, todo esto es el tálamo. Y esta zona se llama complejo ventrovasal.
¿Se dan cuenta? Ventro quiere decir que está más hacia adelante, porque dorsal es lo que está hacia atrás. Bueno, que está hacia adelante y hacia la base, por eso se llama ventrobasal. Aquí terminan estas neuronas de segundo orden. Y nos dice, desde este punto, miren, tanto aquí como acá, salen fibras nerviosas de tercer orden. Acá vemos otras fibras nerviosas, o sea, otras neuronas que vuelven a partir, es el tercer relevo, como si fuese una posta, por eso son de tercer orden. Y se proyectan, quiere decir que hacia dónde van, salen de esta zona, sobre todo hacia la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Es decir, estas neuronas de tercer orden ya se dirigen al cerebro. ¿A qué nivel del cerebro? Corteza cerebral. Y esta parte es la corteza. Es lo que le recubre. Esto es corteza. ¿Y a qué parte de la corteza cerebral? Todo esto es corteza, pero ustedes no se dan cuenta que se va a toda la corteza cerebral, sino a una parte de la corteza cerebral. ¿Y cómo se llama la corteza cerebral? A donde se dirige lo que está saliendo del tálamo. Se llama área, solamente en esta parte, se llama área sensitiva somática 1. ¿Están viendo? Sí, profe. Y se llama, eso es la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. O sea, ¿a qué parte van? A la circunvolución postcentral. Todo esto se llama circunvolución postcentral, que es de la corteza cerebral. No van a todo el cerebro, a la corteza están viendo que termina. Y si nosotros vemos por fuera, esto es si se cortó el cerebro mirando de frente, luce así. Si miramos de costado, esta área que recibe el nombre de área sensitiva somática, ya están entendiendo. Sensitiva está recibiendo las sensaciones, vieron de dónde empezaron, dónde estaban los receptores y ahí empezó el estímulo. Las sensaciones sensitivas. Y son sensaciones sensitivas somáticas, ya saben por qué. Y terminan finalmente llegando hasta el cerebro a nivel de corteza cerebral en la circunvolución postcentral, porque en esta parte no llegan de la corteza cerebral, sino en la circunvolución postcentral. Y a esta área se le llama área sensitiva somática 1, que si uno mira desde esta manera, es esto. Esta es el área mirando por fuera el cerebro, un cerebro que no se cortó. Esta es el área somatosensitiva 1 y acá ven que hay un área somatosensitiva 2. Si esto se corta, entonces ahí uno mira al abrir, esto nota que es la corteza y esta es la circunvolución postcentral, que también se le llama a toda esta circunvolución y al área que recibe la circunvolución postcentral, que recibe estas señales que provienen de estas neuronas, se le llama entonces área somática 1. Bueno, y nos dice, esta área somática 1, que ya les mostré que en este color celestito dice, estas fibras a su vez, dice, las que están en su área somática 1, proyectan también hacia un área sensitiva más pequeña de la corteza parietal, que es la corteza cerebral, dijimos. Y a eso se le llama área sensitiva somática 2. Acá, desde esta parte nomás salen unas pequeñas fibritas y van, dice ahí. Bueno, y esta, ¿qué área? Acuérdense nuevamente que la corteza cerebral, ¿verdad? Tienen áreas. La parietal, esta está hacia la zona, hacia el lóbulo parietal está eso. Por eso dice que es corteza parietal lateral, que después vamos a ir recordando también. Bueno, acá vamos a parar un poco. Espero que hasta aquí algo que hayan captado, ¿verdad? Porque así están aprendiendo mucho neuroanatomía. Bueno, a ver a qué hora nos volvemos a ver. Uy, ¿cómo se fue el tiempo? 3:50, ¿les parece? Profe. Bueno, listo.